se traduzca por lo menos en dos posibilidades. Una, en adecuaciones al marco normativo, porque del diálogo con los comparecientes se llegó a la conclusión de que la forma como están redactadas las leyes les impide hacer su trabajo de una manera mucho más eficiente, eficaz o efectiva, o por el otro lado, pues empezar los mecanismos pertinentes de sanción si es que lo que se da cuenta es que el funcionario realmente no está cumpliendo con su trabajo por los motivos que sean. Y bueno, paso ahora al tema de los conflictos de interés. Aquí sí también es necesario que haya un mecanismo legal que en todo caso podría estar hasta cierto punto desvinculado del propio Congreso para evitar un conflicto de interés dentro del propio mecanismo de supervisión de los conflictos de interés, pero lo que sí tendría que estar claro es, por un lado, cómo se van a prevenir y sancionar los conflictos de interés que se lleguen a dar, porque ahorita ya se tiene que hacer la declaración de intereses, pero si algún funcionario entra en una situación de conflicto, no está claro cuál es el procedimiento que se tiene que seguir y sobre todo cuál va a ser la consecuencia de esto. Es decir, esto es algo que sí se tiene que hacer, se tiene que implementar además todo el tema del seguimiento al patrimonio de los funcionarios. Ahorita también se hace la declaración patrimonial, pero no tenemos mecanismos que permitan darle un seguimiento ágil y oportuno a todo esto para poder detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito. Y esto tendría que aplicar para todos los funcionarios, sean los electos o sean los designados. Y bueno, además el otro tema que no está debidamente regulado es cómo prevenir y sancionar el tráfico de influencias, que esto se puede dar en cualquiera de los tres poderes. También es algo que está pendiente ahí por atenderse. Paso a lo siguiente, digo, ahí me van a perdonar, digo, pues, estoy muy ligado al tema de la gestión pública, entonces la cuestión es también de darle mayor eficacia y eficiencia al desempeño de los funcionarios públicos, también me hace proponer pues, que haya una ley de servicio profesional de carrera que también se pueda aplicar con sus debidas adecuaciones a todos los poderes, para precisamente evitar que haya una rotación tan grande como la vemos cada cambio de administración, donde funcionarios que conocen muy bien cómo se puede llevar a cabo el trabajo, que tienen muy claro lo que sí se puede hacer y que además tienen la memoria institucional, finalmente pues muchas veces son despedidos sin que queden los criterios claros de por qué y además eso muchas veces retrasa la puesta en marcha del nuevo gobierno. Es decir, digo, me queda claro que actualmente pues es muy difícil, es decir, cómo se puede confiar en alguien que fue contratado por otro gobierno, sobre todo si era además de un partido distinto, pues la sospecha de que es alguien que va a estar ahí bloqueando el trabajo, pues ahí va a estar. Pero precisamente con un servicio profesional de carrera que sería distinto al servicio civil, es decir, el servicio civil que tendría que ver más bien con quienes tienen la base y pues tendrían un cierto nivel del avance que pudieran tener dentro del tabulador, a diferencia del servicio profesional de carrera que tendría que ubicar o tendría que aplicar más para el caso del personal de confianza y pensando entonces en que se reclute a los mejores perfiles para cada uno de estos puestos. Y esto pues tendría que regularse de manera que tampoco se convierta entonces en una basificación disfrazada. Digo, sí tendría que haber criterios muy claros, no solamente de reclutamiento, sino también de permanencia, para que tampoco se pueda despedir a las personas simplemente por un capricho, sino que realmente pues, se demuestre que no están cumpliendo con su trabajo. Pero que entonces eso también sea un incentivo para que sigan haciendo bien su trabajo y preparándose para ser los mejores, incluso abierto a concurso cada cierto tiempo los puestos. El otro también que tenemos ahí que valdría la pena implementar es un sistema más efectivo de denuncia de trabajadores, como le conocemos como aviadores, es decir, aquellos que solamente llegan a cobrar y se retiran, o incluso cuestiones de nepotismo también. Esto, pues más que nada porque sabemos que finalmente también afecta la eficiencia del aparato gubernamental. En el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, esto pues, es también algo que trasciende a los tres poderes.
Pero sí, por lo pronto en la parte legislativa faltaría tener mecanismos mucho más ágiles para procesar las iniciativas que presenta la ciudadanía. Ya ahorita se están discutiendo una ley para favorecer la participación ciudadana, pero creo que todavía esto es algo que se tiene que hacer, y sobre todo lo que sí tendría que ser muy, muy claro, en este tema de transparencia y rendición de cuentas, los mecanismos también para investigar, procesar y sancionar los casos de daños al erario público, incluyendo los subejercicios presupuestales. Sí, porque esa es una muy mala práctica, dejar de ejercer el presupuesto para que al final pues, se tiene pues digamos un guardadito, porque la ley actual pues lo que permite es que lo que no se ejerció se pasa automáticamente a una partida discrecional. Y entonces esto, finalmente, el del subejercicio, que no es un ahorro, hay que distinguirlo, el subejercicio es justamente un gasto que se deja de ejercer cuando se tenía claro en qué se tenía que haber gastado, y eso se traduce en una merma tanto en los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, como puede incluso derivarse hasta en digamos, una situación que propicie una menor capacidad de los ciudadanos para disfrutar de sus derechos humanos. No la capacidad de los ciudadanos, sino la capacidad de las autoridades para ampliar el disfrute de los derechos humanos. También tema al que yo me dedico. Y nosotros hemos hecho un trabajo ya en casi un año en recomendar la fortaleza del Poder Judicial. Tenemos que adecuar, en primer lugar, el marco jurídico de la elección de magistrados y jueces. Aquí también se puede incluir a todo el personal del Poder Judicial, incluyendo consejeros. Tenemos que romper redes de corrupción y tráfico de influencias. Como decía aquí el maestro Alberto Vallardo, se han creado sistemas de tráfico de influencias y también redes de corrupción dentro del sistema judicial, del sistema legislativo y del sistema del ejecutivo. Tenemos también como otra recomendación la transparencia en las funciones y procedimientos del Poder Judicial, en las cuestiones jurisdiccionales y también en las cuestiones de actividades administrativas. Otro problema que tenemos es fortalecerlo en la reconciliación con los medios de comunicación y conseguir al final el reconocimiento social. Vamos a ir por etapas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El Poder Judicial, como ya nos decía el maestro Alberto Vallardo, está constituido como uno de los órganos del Estado que conforma el sistema jurídico, político y regulador de los equilibrios entre los poderes ejecutivo y legislativo. Tienen todos los poderes amplia esferas de trabajo, pero también tienen una relación muy estrecha porque son los que van vinculados a la sociedad a la que servimos. Muchas gracias. ¿Ya se cambió? La función jurisdiccional, que es la grandeza del Poder Judicial, es para resolver los conflictos sociales mediante la solución de problemas jurídicos a través de sentencias que les resuelven esas controversias. Nos vamos a pelear aquí con él. Sin embargo, hemos detectado desde hace muchos años que hay una percepción negativa del Poder Judicial, una percepción en la que la sociedad se vincula porque no resultaron los fallos a su favor, porque creen que el Poder Judicial todo es una tienda en donde se vende lo que más se pueda. Hay algunos que piensan que los cajones están llenos de dinero. No es cierto, eso es totalmente falso. Siempre hay la mejor disposición de todos los trabajadores del Poder Judicial de servir a la sociedad. Algunos cometen errores, algunos no cumplen
con los parámetros de la ética judicial y entonces pues vienen conflictos y problemas que desgraciadamente en lugar de que haya un mecanismo, como aquí nos estaba y en lo que estoy de acuerdo, en el que se pueda llegar a una certeza de que se está llevando a cabo un juicio contra una persona que violó los parámetros de ética y de responsabilidad, pues resulta que no se tiene. ¿Qué ha sucedido en estos años? Pues el Poder Judicial ha tenido en historias recientes, en el siglo pasado, cambios drásticos para resolver ese problema que se llama corrupción, ese problema que se llama retardo en la administración e impartición de la justicia, de lo que más se quejan los ciudadanos. Y se hizo una especie de limpia absoluta en la cual se corrieron a todos los jueces y casi a todos los magistrados, y entonces llegaron nuevos jueces, nuevos magistrados, nuevos secretarios y nuevos actuarios o notificadores. ¿Y qué sucedió? Pues que al final volvieron las redes de corrupción a envolverlos en sus mecanismos de trabajo y entonces pues hay muchos intereses que ya están creados y que se van influenciando dentro de la dinámica del trabajo. Una de las quejas más recurrentes es el retardo, el retardo, el retardo. Pero nuestros juicios no son de resolverse en el momento en que se presentan. Nuestros juicios llevan un proceso de pasos que tenemos que cubrir y de formalidades que son esenciales para que podamos llegar a una conclusión final, que es una sentencia. Hay recursos, hay después de que se resuelven en la segunda instancia se llegan a los amparos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran sistema que trata de proteger los intereses de los ciudadanos a través de todos esos mecanismos, vigilando que la justicia sea efectiva en estos casos. Pero es una justicia efectiva, pero con mucha lentitud. ¿Qué se requiere? Pues mejorar los procesos de ingreso de los integrantes del Poder Judicial. Ya veíamos que no funcionó aquella etapa en la que se hizo la barredora completa y que corrieron a todos. Después se hicieron concursos, pero luego los concursos también se viciaron. ¿Por qué? Porque resultó que siempre estaban escondidos entre las personas que iban al concurso, pues personas que ya estaban previamente destinadas a quedarse con el cargo que se estaba eligiendo. Entonces, cuando hicieron los concursos con exámenes de conocimientos, ese concurso, en el que a mí me tocó en la última etapa de mi carrera, pues resulta que muchos no pasaron los exámenes de los que estaban concursando y entonces los que quedamos al final, pues sobre esos fue los que se tomó la decisión por los perfiles que se habían estado trabajando. Fue uno de los concursos con el cual yo me quedo. Claro que sí se pueden hacer ese tipo de condiciones. Después se quitaron esos concursos, volvió el Congreso del Estado a decir que no estaba en el reglamento, que no estaba en la ley y que la convocatoria se hacía abierta y que ellos tenían la libertad de elegir a quienes tenían que ocupar estos cargos. Pero entonces ese es uno de los puntos que nos ha traído muchas complicaciones dentro del Poder Judicial. Cómo ingresan los nuevos miembros y cómo permanecen dentro del Poder Judicial. Así que pues se requiere mejorar esos procesos para que se lleguen las personas más idóneas, que es lo que escuchamos ya, y que esos concursos sean abiertos y transparentes, con la publicación de sus resultados y que se incluyan en este concurso exámenes de conocimientos y psicométricos. Yo hago énfasis en que estos exámenes tienen que darle mayor certeza a la hora de que se van a elegir
a las personas idóneas para ocupar el cargo, porque luego nos estamos tropezando con personas que no llenaron los requisitos, que no tienen conocimientos, que nunca habían visto un expediente y ya llegaron a una magistratura y ya nos están resolviendo nuestros casos. Eso me parece muy grave y me parece muy triste que eso haya sucedido. Pero bueno, fueron recomendaciones y así se llegan a estos cargos. Ahora también terminar pues con el reparto de cuotas que se habían dado últimamente en el Congreso y que los partidos se pusieron de acuerdo y dijeron vámosle a cada uno turnando una silla del Poder Judicial y como se vaya desocupando los vamos a ir nombrando y nos las vamos repartiendo y entonces pues cuando se hace una convocatoria sí se hace abierta, pero también hay un grupo de un partido político que dice a mí me toca y yo voy a ser el que designe al que se va a nombrar. Y lo apoya el Congreso, está bien, ya es un acuerdo, pero esos acuerdos han mermado mucho también el sistema porque no llegan las personas idóneas, los que mejor quedaron calificados en el concurso, porque si les hacen ya exámenes de conocimientos en el último tramo del ingreso del sistema de anticorrupción, pero pues realmente tomaron la decisión de que no iban los mejores, que iban otros que no habían tenido la mejor calificación. Entonces, siempre nos quedamos con una sorpresa y con algo que no nos convence qué está pasando y cómo es que se están tomando estas decisiones. Magistrados del Supremo Tribunal implementando en estas convocatorias esta presentación de exámenes de conocimientos y exámenes psicométricos. Aparte de todos los requisitos que ya están en el artículo 60 de la Constitución, pues tenemos que agregar más elementos para que tengamos una nueva forma de establecer que sí llegó una persona con la preparación y la idoneidad que se requiere a este cargo. Hablar, a mi modo de ver, del control del poder. Quiero ubicarnos primeramente y hacer unas breves reflexiones, 3 o 4 breves reflexiones para contextualizar el tema, y luego pasaré a hacer algunas propuestas muy específicas que tendrían que ver con las relaciones entre poderes en el estado de Jalisco. Deseo primeramente que tengamos presente que estamos hablando de las relaciones entre poderes en el marco de un sistema presidencial, aunque es en el ámbito de una entidad federativa, pero en lo que corresponde es un sistema presidencial de gobierno, y en el contexto de un sistema de organización política federal. Entonces no estamos hablando del control de poder en un sistema unitario o parlamentario o semipresidencial. Entonces eso obliga y tiene implicaciones y diferencias y matices importantes. En los sistemas presidenciales y federales como el nuestro, tradicionalmente entre los estados y la federación ha existido un doble control del poder. Esencialmente en la tradición y la historia de los Estados Unidos, no así en nuestro país por razones obvias. Por ejemplo, ¿cómo se da este control del poder entre la federación y los estados? Bueno, pues por ejemplo, a través de la aprobación de las reformas constitucionales, por un mecanismo de control de la constitucionalidad implícito derivado de la dificultad para realizar las reformas constitucionales mediante la participación de las legislaturas de los estados por un proceso muy complicado de aprobación, no como en México, ¿sí? Como lo acabamos de ver, que en 3 días 17 legislaturas aprobaron la reforma de la Guardia Nacional. Luego, por ejemplo, ¿cómo se da el control del poder también de los estados a la federación? Porque también los estados pueden participar del control del poder de la federación. Bueno, los estados pueden participar también del control del poder hacia la federación, también a través de un mecanismo muy importante que nosotros lamentablemente en nuestro país hemos tirado a la basura recientemente, apenas antier, la Guardia Nacional, ¿sí? La Guardia Nacional en los Estados Unidos tiene como fundamento la
posibilidad de defensa de las entidades federativas y de los estados ante los excesos de una federación opresora que tratara de afectar las libertades, cancelar el sistema republicano o afectar la democracia. Para eso es la Guardia Nacional, y por eso la Guardia Nacional está comandada por los gobernadores, ojo, no por el presidente de la República. En México, eso se tiró a la basura. En consecuencia, mala nota para el federalismo, porque las entidades federativas realmente se encuentran en una situación de indefensión frente a la federación. Ahora bien, por otro lado, la federación, ¿cómo también interviene en el control del poder hacia las entidades federativas? Pues esencialmente a través de dos procedimientos de control de la constitucionalidad: el control de la constitucionalidad dogmático a través del juicio de amparo, en este caso, o bien a través del control de la constitucionalidad orgánico a través de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en México? México, desde 1917 se aprueba el artículo 124 de la Constitución, donde se dispone que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados. Pero ¿qué pasó? Es decir, este federalismo residual que se creó en el constituyente del 17, hubo una renuncia o un desapego, desobligación de las entidades federativas a utilizar el federalismo residual. Es decir, yo no conozco ninguna innovación que se haya hecho antes de 1987 por parte de las entidades federativas con relación a la federación. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que entonces la federación dijo, bueno, que es una idea que todavía sigue existiendo en nuestro medio, lamentablemente, como las entidades federativas son atrasadas, viven en la barbarie, entonces nosotros tenemos que hacerles la modernización, y en consecuencia les vamos a aplicar la modernización a través del 116 constitucional. Y entonces en el 116 constitucional, a partir de 1987, se afecta gravemente lo establecido en el 40 constitucional, que establece que hay libertad de las entidades federativas para determinar su régimen interior, y pues el régimen interior ha quedado reducido a nada, con todas las especificaciones que vienen en el 116 constitucional, que es el cuarto artículo más extenso, empatado prácticamente con el 122 de la Constitución mexicana. Entonces, ante esa circunstancia, quiero yo encuadrarlo aquí el asunto, pues ahí tenemos una enorme camisa de fuerza, pero no obstante eso, creo que hay ámbito, hay espacio para que la creatividad y la inventiva que siempre ha caracterizado a las entidades federativas, yo no considero lo que se supone, que las entidades federativas son sinónimo de atraso y premodernidad, todo lo contrario, se puedan idear o considerar algunas posibilidades de establecer un nuevo mecanismo de relación entre los poderes en una entidad federativa con todo y la camisa de fuerza que significa el 116 constitucional. Quiero, antes de entrar entonces a las propuestas específicas, señalar también lo siguiente: las relaciones entre poderes en un sistema presidencial deben de estar, aparte de que implican el control del poder por el poder mismo, deben estar también diseñadas con el ánimo de buscar un equilibrio entre los poderes. Ni que el legislativo predomine sobre los otros dos, ni que el ejecutivo tampoco predomine sobre los otros dos, ni que el judicial, como está ocurriendo actualmente en México a nivel federal, predomine y ningunee a los otros dos, sino que los tres estén entrelazados, coordinados, mutuamente se sujeten y se controlen. Dicho eso, paso a establecer que es un mito, y me parece que además de mito o error, considerar que en un sistema presidencial puede haber poderes autónomos e independientes, como lamentablemente lo entiende la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no es cierto, ese es un ardid político, eso no es cierto, ni en la Constitución ni en la ley existe que el Poder Judicial es autónomo e independiente. Lo que dice la Constitución y la ley es que el Consejo de la Judicatura es autónomo e independiente con relación al Poder Judicial, pero nunca dice que el Poder Judicial es autónomo e independiente de los otros poderes, por favor. Un Poder Judicial autónomo e independiente en un sistema presidencial de gobierno es un sinsentido,
Es una falta de respeto a los padres fundadores de la nación norteamericana que vinieron a arriesgar su vida y a cruzar el Atlántico para venir a crear en América de lo que venían huyendo de Europa, por favor. Pues no se trataba de eso, ¿sí? Por favor, ese elemento. El espacio en donde se da y la concurrencia no solo de maestros, sino algo muy importante, fundamental, de jóvenes estudiantes y de diversas expresiones interesados en este tema. Es el 5º coloquio, que ya hasta por cuestiones climáticas hay propuestas de cambios de nombre de estaciones de año, como se escuchó ayer, lo repetía Javier ahorita. El gran tema de este 5º coloquio es la refundación. Sin entrar en definiciones, que las tiene muchas, como todos los vocablos sustantivos, yo creo que uno muy importante es el que nos da la propia Academia de la Lengua Española. Refundación es revisar la marcha de una entidad o institución para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos. Yo creo que nos podemos quedar con esa definición muy sencilla si estamos hablando como un eje del actual gobierno del Estado, el tema de la refundación. Y de este gran apartado hay un componente que es el que nos convoca el día de hoy en esta aula del CUSEA, que es la relación entre los poderes públicos. Todas y todos sabemos, conocemos cómo la división de los poderes públicos tiene como una desembocadura un largo proceso que se fue larvando, que culmina con la Ilustración, las ideas previas de pensadores que aportaron mucho, como John Locke, en su famoso ensayo sobre el gobierno civil, Montesquieu, en El espíritu de las leyes y su materialización de los mismos, coincidente o coetáneamente paralelos. Ya Javier Hurtado hablaba de uno de ellos, lo que fue la Constitución de Filadelfia, vigente aún la de los Estados Unidos, en 1787, con padres fundadores, una pequeña élite delgada. Él mencionaba a uno de ellos que para muchos es el más brillante, Hamilton, porque además de todas sus aportaciones que hizo en el tema constitucional, fue quien diseñó verdaderamente todo el modelo financiero al ser el primer tesorero en el gobierno de George Washington y la visión que se tiene. ¿Y cuál es el otro acontecimiento? El de la Revolución Francesa, que se da casi simultáneamente, que inclusive en uno de sus artículos, si mal no recuerdo, el penúltimo, el 16, habla de que no se puede señalar que una nación practica la democracia si no existe la división de poderes, en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora bien, ¿cuál es toda la aportación y cómo se traslada todo esto en el espíritu del Estado de Jalisco? Si estamos hablando de refundación, tenemos que ubicarnos en cuáles han sido nuestros orígenes, hacer una mención, unas pinceladas solamente, que es lo que el tiempo nos permite. Y es importante porque si estamos hablando de un proceso de refundar, necesitamos ver las fuentes de las que provenimos. Jalisco tiene una aportación muy importante, precedida ya en nuestra historiografía con la Constitución de Cádiz en 1812. De parte de lo que era entonces la provincia de Guadalajara, acude un buen parlamentario, Simeón de Urías, que hace propuestas muy concretas. Pero a mi juicio el más brillante de todos ellos fue alguien que egresó de esta Universidad de Guadalajara, Miguel Ramos Arizpe, que aunque era originario de las cercanías de Saltillo, como ese territorio hasta los límites con Nueva Orleans, administrativa y eclesiásticamente dependían de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara,
estudiaban aquí, y Ramos Arizpe fue egresado de nuestra universidad, y lo que era común en ese entonces, del seminario de San José, que estaba donde hoy es el Museo Regional de Guadalajara. Ahora, ha habido muchas críticas a la hora de que nace el federalismo, de que es una simple réplica del que se había instaurado por los fundadores de la Unión. Sí tiene evidentemente los grandes ejes, los grandes trazos, sin embargo aquí hubo un proceso interesante de un personaje poco conocido que se llamó Luis Quintanar, que hacía las veces de gobernador, estamos hablando de 1822-23, hizo una consulta inclusive con los 132 ayuntamientos, porque acordémonos que la división comprendía Nayarit y todavía comprendía lo que sería Colima, y de los 132 la pregunta era muy concreta: ¿qué deciden ustedes, federalismo o centralismo? Y salvo 2 municipios, si mal no recuerdo, Mascota y no sé por qué, mis paisanos fueron conservadores ahí, que votaron por centralismo, el resto, los otros 130, abogaron por el federalismo. Y eso abogó y eso pesó en aquella confrontación que se tuvo cuando los ejércitos eran estatales, de ahí en gran parte vienen los conceptos de guardias nacionales, que todavía en la Constitución tiene otro concepto, a lo que tú ya hacías referencia con precisión, y se da el diferendo entre el Estado y la Federación, que termina Jalisco con el castigo de la pérdida de Colima. Y tiene una gran relevancia Jalisco, y pasaremos a una siguiente ronda, es la muestra fundamental de que necesitamos hacer un ejercicio de revisión profunda, pero no solamente de los poderes públicos, sino algo fundamental: la participación ciudadana, la participación de la gente, de todos los componentes que participan o que inciden en el rumbo que debemos de tomar como Estado de Jalisco. ¿Y por qué es apremiante la participación ciudadana? Es apremiante porque los poderes públicos en Jalisco, por ejemplo, la última encuesta que se tiene en memoria de INEGI es un reflejo, fue en 2017, de que los poderes públicos tenemos una reprobación por parte de la ciudadanía. Entonces no se puede pensar en un ejercicio de nada más diálogo e interlocución entre poderes públicos si no se cuenta con la participación ciudadana. Es fundamental. Todos los poderes públicos, esto es del 2017, tenemos una calificación inferior al 40% en cuanto a la aprobación. Todo ello fue parte en un proceso de convencer a los jaliscienses de que apostaran por un proyecto que en su momento representó Alfaro y que tomó como eje el proceso de la refundación. Por ello, el pasado 5 de febrero, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de cómo construir un nuevo pacto social en Jalisco. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas, ¿qué es una constitución? Es eso, un pacto social. Desde la definición que da Rousseau en 1762, cuando todos los... Sí, y sobre todo con el horizonte del planteamiento que está en el estado de la refundación, creo muy importante poder plasmar y discutir desde una visión académica cómo el municipio le aporta este concepto de cambiar radicalmente a las instituciones y que podamos también a lo mejor en el diálogo llevarnos experiencias que puedan ponerse en marcha, ponerse en práctica desde el ámbito municipal. Concretamente, ¿qué se está haciendo en Guadalajara? Para mí es muy importante el volver a generar una confianza del ciudadano y por eso la forma en que nosotros pusimos a
para elegir a nuestro contralor a través de un proceso totalmente abierto, las actuaciones que hace él mismo. Me parece que son los temas de fondo que puedes hacer un cambio radical en el ejercicio público para ganar confianza de los ciudadanos. Relación de poderes entre el municipio, pero con amplia participación ciudadana. Por supuesto, los ciudadanos tienen que estar inmersos, el ejercicio de gobernanza se debe convertir en una figura aplicable realmente, y creo que también vale la pena analizar hoy el contexto de la nueva realidad política que vivimos en el país, la relación diferente que hoy se está estableciendo con el gobierno de la República y cómo debemos acoplarnos, entendernos para poder tener un buen ejercicio, una buena gestión. Con el Día Internacional de la Mujer mañana, ¿qué tanto se le adeuda a las mujeres tapatías en las políticas públicas? Mucho. Ayer que estuve platicando con el secretario de CIPINA, la verdad es que después de las conferencias te abres todavía aún más a entender esa agenda, cómo es una agenda que no se ha atendido históricamente, que por fortuna hoy se está visualizando y se están implementando acciones, pero creo que todavía tenemos una brecha muy grande para poder realmente desde las instituciones ofertar condiciones de equidad a mujeres y hombres. Hay que preguntarle a Zapopan, dijo que ya el miércoles arrancan la reanudación de las obras de la línea 3 en Guadalajara, ¿qué es lo que se va a hacer? Yo tengo reunión con el secretario de Infraestructura el día de mañana, que es el que ha estado haciendo el enlace con la SCT. Para no adelantarme, si me permiten mañana hacer un comunicado formalmente, pero obviamente si SCT, que es la misma empresa, ya giró algún informe a Zapopan, pues yo creo que vamos a ir en la misma ruta, pero yo tengo planteado que pueda despejar esas dudas el día de mañana. Que decían que la mayoría de los recursos se iban a ir para la parte del túnel, ¿no se ha dicho algo? No, de eso sí ya habíamos platicado. Acá obviamente lo más importante son las estaciones, la normal, el santuario y la de los templos franciscanos, que se puede pensar están en superficie y están también en el túnel, ¿no? Pero esos son los puntos de la obra que traen más retraso. ¿Tiene detectado puntos que estén obstaculizados por quizá que me había dañado a mí el entorno? Y también, por supuesto, el ejercicio de rendición de cuentas totalmente transparente, con lo que se recuperará la confianza del ciudadano de que sus impuestos están bien utilizados, porque se hizo todo este círculo, también utilizados porque fueron partícipes de la decisión a través de un ejercicio de gobernanza, porque no hubo corrupción y no se lo robaron, porque tuvimos claridad en nuestro Estado de Derecho efectivo y se cierra este círculo que puede generar nuevamente la confianza de los ciudadanos. En este marco existen diversos elementos y quisiera ocuparme de dos propuestas muy concretas de qué estamos haciendo para regresar, a lo mejor el orden general, y pongo dos ejemplos para no extenderme de los 20 minutos, pero cuáles son las acciones que desde el municipio se tienen que hacer en esta lógica de pensamiento de cambiar de fondo las instituciones, de ir a la refundación en los temas más sensibles de la ciudadanía. ¿Cómo vamos a recuperar la tranquilidad de los ciudadanos? Pues es impostergable contar con cuerpos policíacos e instituciones de seguridad pública profesionales, eficientes, que cuenten con los recursos que permitan hacer la función que nos corresponde. E incluso creo que en el tema de los cuerpos policíacos y de la seguridad pública se pone de manifiesto también la importancia de este ejercicio de la relación entre gobiernos municipales, estatales y la federación. En las propias facultades de la policía encontramos la gran diferencia y lo complejo que es hacerle al ciudadano entender el nivel de responsabilidades. La Policía Municipal tiene facultades preventivas, pero de todo este nuevo sistema y con este problema que estamos viviendo hoy de la crisis de inseguridad, la policía con sus facultades preventivas pues no le está dando respuesta a nada de las expectativas que tiene la ciudadanía. Y con las facultades preventivas es el primer respondiente en todo, y ya no les digo qué pasó en el ejercicio de los 8 años para implementar el nuevo sistema de seguridad, que en el 8º se pusieron a capacitar a los policías, entonces evidentemente no están en una capacitación adecuada, y la cadena de
actores que participan en seguridad pública, Policía Primer Respondiente, Ministerio Público y juez, tiene un rompimiento que hoy genera lo que ya hasta le pusieron el nombre de reguilete, que el delincuente que es detenido y entra al sistema sale inmediatamente a seguir delinquiendo, empoderado y enfrentado incluso contra los policías. Entonces, el municipio tiene que hacer algo, sí, es fortalecer desde el ámbito de las facultades municipales la policía. Nosotros en Guadalajara, y lo pongo como ejemplo rápido, entendiendo que este es el tema número uno, los primeros meses nos dedicamos a generar las condiciones adecuadas salariales y de trabajo a los policías. Nuevamente, el municipio de Guadalajara, a partir de este mes, es el municipio